Cuando digo crisis económica me refiero a nivel Venezuela. En 1926, aquí tengo la estadística, $1 estadounidense valía 4.200 millones de marcos alemanes. Se estima que 50% de los doctores dentro de la Alemania nazi estaban tomando morfina. Es la receta perfecta para crear una sociedad muy dependiente de esta sustancia. Fue tan rápido el desplome en la sociedad alemana que ellos no entendían hasta cierto punto cómo volver a ser lo que querían ser, que era una potencia, un poder, un país estable. Y te suena raro, conservadores, bueno, los nazis en verdad son otro partido de izquierda, los comunistas están compitiendo con ellos del lado de la izquierda, y Hitler, como siempre suele suceder, llega a alguien con una idea extremadamente radical. Salen las frases diciendo los alemanes siempre estaban donde no tenían que estar. Durante los juicios de Nuremberg, ningún farmacéutico, ningún médico fue declarado culpable de ningún crimen durante el régimen nazi. El doctor Morrell es quien yo necesito tener a mi lado. No le interesa mucho que alguien descifre cuál es su problema de salud, quiere alguien que solamente le cure los síntomas. Bienvenidos a este video de Bibliotequeando. Como siempre les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Los que me siguen en el podcast, yo resumo libros semanalmente. Pueden conseguirme en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, las distintas plataformas, @Bibliotequeando en las redes, y este canal de YouTube se pueden suscribir, dar likes. Lo que yo hago es usualmente hacer un resumen del resumen, hablar de las cosas más interesantes que consigo en mis lecturas, literatura, historia. En este caso leí este libro en mi Kindle, Blitz, Drogas en el Tercer Reich, de Norman Ohler. En español se llama Delirio, las drogas en el Tercer Reich. Libro muy interesante de un autor que en verdad es un autor de literatura, de novelas. Y él, como alemán, empieza a investigar un poco sobre la Segunda Guerra Mundial y consigue este tema siempre discutido en películas, teorías de conspiración, pero pocas veces reportado exactamente cómo sucedió, que fue el abuso de las drogas, no solamente de los líderes del Partido Nacional Socialista, sino de la milicia y de la sociedad como tal. Y en eso vamos a dividir este video en unas 3 partes, responder 3 preguntas muy importantes. 1. ¿Qué influencia tuvo, si alguna, las drogas en el éxito militar de la Alemania nazi al principio, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial? 2. ¿Cómo estas drogas eran utilizadas por los líderes de este partido, principalmente Adolf Hitler? Y 3. Contexto. ¿Cómo es que esto llega a formar parte del régimen nazi? ¿Por qué hay tanto abuso de las drogas? Si de por sí los nazis eran un partido que hablaba de la purificación del ser humano de la supuesta raza aria, y en ese proceso ellos fueron antidrogas. ¿Cómo es que se llega a tener tanto consumo dentro de esta sociedad alemana, específicamente dentro del régimen nazi? Empecemos con esa última pregunta, el aspecto de la cultura, el aspecto de cómo es que las drogas son tan populares en Alemania, ya antes de que Hitler llegara al poder. El autor explica, bueno, Alemania, a diferencia de las otras potencias europeas, no tenía las colonias, muy pocas colonias en partes de Asia, partes de África, pero nada comparado con lo que era Francia, Inglaterra o Gran Bretaña, Portugal, España. Alemania en verdad dependía muchísimo más de su propia producción. Ellos no podían ir a otras colonias y exportar estimulantes naturales como el café, el té, distintas hierbas. Ellos tenían que producirlos ellos mismos. Al no tener recursos naturales para producirlo, ellos dependen de los naturales, de los estimulantes, sintéticos. Estos estimulantes sintéticos mejor dicho, esta necesidad, esta demanda por esos estimulantes dentro de Alemania forman la ahora muy grande industria farmacéutica alemana. Se empiezan las empresas de Bayern, Merck. Bayern inventa la morfina, inventa formas de la heroína. Merck va a ser el principal productor de cocaína en mucho tiempo. La mayoría de esa cocaína producida e importada desde Perú, en Sudamérica, y todo esto es legal. Es muy importante destacar eso. En este momento estas drogas son nuevas, son sustancias que no entendemos claramente cómo es que funcionan, cuáles son sus efectos, y la droga tiene aceptación dentro de la sociedad alemana. Hay propagandas de niños, bebés con los brazos de su madre promocionando la heroína, porque si le dabas una dosis de heroína, tu bebé podía dormir mejor y tú podías pasar una mejor noche. Así de normal era la droga en esta época. Se estima que 50% de los doctores dentro de la Alemania nazi estaban tomando morfina. Entonces era algo perfectamente aceptado. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que es aceptado, por supuesto no es tan practicado en toda la sociedad hasta que llega la crisis económica en Alemania a finales de 1920, donde se va a empezar en gran parte este resentimiento dentro del pueblo alemán, porque Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, Alemania está en crisis,
Alemania está frustrado, un país que solía ser fuerte, y llega el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, muy popular, del cual Hitler se va a quejar extremadamente más adelante. Este tratado declara, uno, que Alemania es el culpable de la Primera Guerra Mundial, pero dos, y más importante, que ellos tienen que pagar reparaciones al resto de Europa. Esas reparaciones se hicieron muy difíciles de pagar. En distintos momentos en su historia, Alemania no pudo pagar estas reparaciones, dejó de pagarlas. Franceses, belgas mandaban soldados para controlar, ocupar Alemania, hasta que no pagaran la deuda. Alemania se sintió insultado. Si eso es correcto o no es otro punto. La realidad aquí es que el pueblo alemán entra en una crisis económica, no puede pagar estas reparaciones. Cuando digo crisis económica me refiero a nivel Venezuela. Estamos hablando de que en 1926, aquí tengo la estadística, $1 estadounidense valía 4.200 millones de marcos alemanes. Yo estudié en Alemania un semestre. Yo recuerdo ver las fotos de los alemanes pegando billetes en las ventanas, porque era más fácil tener eso de cortina que en verdad comprar unas persianas. Crisis de que colas de pan, no hay comida, hiperinflación. El pueblo alemán está muy resentido, y cuando se cae, y eso lo puede testificar muy bien, creo, muchas personas como yo que vivieron lo que sucedió en Venezuela, cuando cae una crisis a ese nivel, los morales caen con ellos. El nivel moral bajó, y el abuso de la droga, la explosión de esa industria, la necesidad de dejar de sentir que te estás pasando hambre, dejar de sentir los problemas emocionales, económicos, sociales, familiares, políticos, etcétera, fomentan esta cultura muy, digamos, microondas. Tengo un problema, necesito una pastilla que me lo solucione, necesito una sustancia que me lo solucione. Esa combinación de la crisis económica con, además, una industria farmacéutica con estas sustancias que apenas está empezando, que todavía le está echando cocaína a la Coca-Cola, a los vinos, es la receta perfecta para crear una sociedad muy dependiente de estas sustancias. Es tan así que los nazis, los comunistas, los conservadores, si te suena raro conservadores, bueno, los nazis en verdad son otro partido de izquierda, los comunistas están compitiendo con ellos del lado de la izquierda. Más adelante los nazis empiezan a gravitar hacia técnicas o prácticas mucho más fascistas, pero como ideología nazi es difícil de colocarlos, pero muchos historiadores los colocan en el centro de izquierda a derecha, ligeramente hacia la derecha, pero muy, muy centristas en ese aspecto. Muchas ideologías de izquierda, mucha ideología de derecha. Los nazis, los comunistas, los conservadores están en contra, todos son antidrogas. Al ser antidrogas, los nazis crean esta imagen de Hitler ser puro, un hombre que está solamente con energía natural peleando por el bien de los alemanes, por eliminar las injusticias del Tratado de Versalles, etcétera, etcétera. Por supuesto, atacar a los judíos, y es muy interesante ver cómo Hitler utiliza lo que la gente conoce de esta sustancia, los problemas de esta sustancia, y promueve una propaganda en contra de los judíos con esos términos, con ese léxico. Si ves las propagandas, si ves reportes, se muestran a los judíos siendo categorizados como unos patógenos, como unas bacterias, unos virus. ¿Qué hay que hacer cuando esas cosas llegan? Hay que eliminarlas. Hay que borrarlas para que la sociedad se vuelva a ser limpia. El problema de las drogas en la calle alemana ayudó mucho a Hitler en la propaganda. La gente se conectó intuitivamente con esto y sabían que fue tan rápido el desplome en la sociedad alemana que ellos no entendían hasta cierto punto cómo volver a ser lo que querían ser, que era una potencia, un poder, un país estable. Y Hitler, como siempre suele suceder, llega a alguien con una idea extremadamente radical y vende esta idea, esta propaganda horrible del nacionalsocialismo, y eventualmente llegan al poder en 1933. Pero importante recordar, como dice el autor, ya las drogas estaban dentro de Alemania. El partido nazi se convierte en otra especie de droga, nacionalsocialismo en pastillas, le dice él. Una nueva manera de sentir euforia, de sentir alegría, de sentir esperanza, de olvidar los dolores del presente y pensar en un mejor futuro. Por supuesto, eso no terminó así, pero es la sensación de Alemania a finales de 1920, principios de 1930. Ahora llegamos a la parte que los soldados alemanes están utilizando estas drogas. Si utilizaron estas drogas que están en la sociedad alemana, ¿qué tanto los ayuda en la guerra? Exploremos esa pregunta como lo hizo el autor Norman Ohler. Básicamente él dice que la principal droga que ellos utilizaban era el Pervitin, que era una metanfetamina. Alemania la desarrolla después de las Olimpiadas de Berlín, en 1936, las famosas Olimpiadas, cuando Hitler quería ganar todas las medallas de oro, pensando que la raza aria iba a ser superior. Cuando él ve que los deportistas de otros países, especialmente Estados Unidos, están tomando metanfetaminas, él decide hacer lo mismo y crea
o mejor dicho, la industria alemana crea lo que se llamó Pervitin, que era una droga que tenía muchos efectos positivos, entre comillas, o que ayudaban a los soldados. Altísimo nivel de concentración, te eliminaba el sueño, te eliminaba el hambre, sentías una sensación de placer, de euforia, de alegría, de paz al mismo tiempo, combinado con alerta. Es como si tu cuerpo estuviera en una situación extremadamente preocupante o de peligro. Tu cuerpo siempre tenía una especie de patada artificial. En ese estado eterno estaba tu cuerpo por 12 horas, que es mucho más de lo normal. Una droga extremadamente fuerte. ¿Y qué sucede? Que los soldados empiezan a tomar esta droga. Llega, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Hitler de la Alemania nazi en Polonia el 1 de septiembre de 1939. Cuando esto sucede, solamente en unos 30 días, Alemania ocupa a Polonia. Y esto es una parte muy importante. La gente se lo olvida. Los historiadores, argumenta el autor, exageran el poder militar alemán de la época. Hitler invade Polonia. Y a los 2 días, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Y Hitler está como que, todavía estoy aquí en Polonia, todavía no voy a expandir. Porque en verdad Alemania no tenía la capacidad militar de ir hacia el occidente y eventualmente el oriente, el este de Europa, como lo hizo. En números matemáticos o en estratega militar se refiere, hay una regla del 3-1, necesitas el triple de soldados para poder ocupar e invadir un territorio que tu contrincante. Francia e Inglaterra tenían 5 millones de soldados juntos, Alemania tenía solamente entre comillas, 4 millones de soldados. Eso es Inglaterra y Francia. No le hemos sumado todavía a la Unión Soviética, no le hemos sumado todavía a Estados Unidos, que va a llegar más adelante. Alemania sabía que no tenía los números. En parte, Hitler se sorprende. Hitler cuando ocupó, o mejor dicho, cuando absorbió a Checoslovaquia, el occidente hizo así. No le importó para nada que Alemania tomara Checoslovaquia, uno que otro comentario, pero nadie le declaró guerra a Hitler. Cuando él invade Polonia, él piensa que va a pasar lo mismo. Cuando le declaran la guerra, él mira la eficacia con la que sus soldados lograron ocupar Polonia, con esta estrategia llamada Blitzkrieg, que era una táctica de ejército relámpago, de ataques relámpago, todo extremadamente rápido, sin parar. No ganabas una batalla y simplemente, como suele suceder en estrategias militares, te ocupas, te estableces antes de continuar al siguiente paso. Alemania era 1-2-3, 1-2-3, sin parar en lo absoluto. Hitler ve el éxito de esta estrategia en Polonia y se empieza a convencer él mismo que podemos seguir hacia el occidente. Lo interesante de esta historia, Hitler no sabe el uso de Pervitin que hay en su milicia. Tiene un conocimiento abstracto de lo mismo, sabe que esa droga existe, sabe que mucha gente la toma, pero no tenía en verdad entendimiento que sus soldados estaban siendo tan exitosos, actuando con tanta velocidad, porque estaban dopados, porque estaban drogados. Más adelante vamos a ver los efectos negativos de esta droga, por supuesto con tanta actividad cerebral. Estamos hablando de 12 horas con tu cerebro en estado de alerta. Se sobrecalienta, neuronas mueren, empiezas a perder la memoria, el sentido de orientación, empiezas a perder la capacidad de sentirte alegre sin ningún tipo de sustancia, ataques de depresión, ataques de ansiedad, etcétera, etcétera. Una droga horrible, en verdad, sin mencionar el daño adictivo de lo mismo. Pero Hitler no ve todo esto en este punto. Y él se enamora de su propia idea, que somos la raza superior. Si pudimos ganar tan rápido en solamente 30 días en Polonia, ocupar todo un país extremadamente grande, cabe destacar, no veo cómo vamos a fracasar si expandemos hacia el occidente, que es lo que viene ahora con Francia. Cuando él invade Francia a través de Bélgica, a través de Luxemburgo, es así. En 72 horas Alemania pudo romper las líneas y están los reportes de estos soldados drogados en Pervitin, que dice: yo no dormí nada en 72 horas, ni un solo minuto de sueño, solamente atacando, con sobreconfianza, recordemos, sin sueño, sin hambre, sin miedo a morir. Los mismos belgas, soldados belgas decían: estos alemanes son muy valientes. Claro, no saben que son valientes, los que están es totalmente distanciados de la realidad. Estaban en terreno que era campo abierto, muchos murieron en el proceso, pero los alemanes seguían sin miedo, avanzando a una velocidad que no era normal. Uno ve los reportes de los franceses, de los reportes de los soldados belgas, de la inteligencia británica, y salen las frases diciendo: los alemanes siempre estaban donde no tenían que estar. Se movían demasiado rápido, tan rápido que muchos generales alemanes mandaban unas órdenes a sus tropas
Cuando la orden ya le llegaba a la tropa ya había avanzado 10-15 millas y las instrucciones ya eran inservibles, ya había que cambiar el plan de ataque. Entonces Blitzkrieg, la famosa estrategia militar de la Alemania nazi, con la que todo el mundo se sorprendió lo rápido que conquistaron el resto de Europa, al punto que en solamente 2-3 semanas ya Francia, el ejército más grande del mundo en ese momento, queda totalmente conquistada, ocupada, para la sorpresa de Inglaterra, para la sorpresa del resto de Europa, para la sorpresa de Estados Unidos y para el miedo del resto del mundo. Es interesante darnos cuenta que es multifactorial, muchos factores, pero uno de los factores principales fue la droga, el pervitin, precisamente. Y ahora llegamos a la tercera parte de este video, que va a ser el análisis de Hitler y de los líderes del Partido Nacional Socialista. ¿Qué tan drogados estaban ellos? Ya sabemos la influencia de la sociedad, ya sabemos la influencia en los soldados. Bueno, Hitler es muy interesante. Él siempre sufrió de problemas gastrointestinales y él siempre estaba cambiando de doctor. No era un buen paciente. No le gustaba quitarse la ropa, no le gustaba que lo tocaran, no le gustaba que le hicieran preguntas que él consideraba invasivas. No eran invasivas, eran doctores tratando de descifrar qué es lo que él tenía. Pero Hitler, cerrado en ese aspecto, nunca dio suficiente información para alguien diagnosticarlo. Él está yéndose a la guerra, estamos a finales de 1939, principios de 1940, y necesita esta energía, necesita simplemente en su mente eliminar los síntomas. No le interesa mucho que alguien descifre cuál es su problema de salud, quiere alguien que solamente le cure los síntomas. Ningún doctor, buen doctor al menos, debería de pensar así. Al menos que tengan los intereses de querer llegar a lo más alto de los estratos sociopolíticos, socioeconómicos del país, como lo fue el doctor Theodor Morell. El doctor Morell va a ser un personaje muy interesante en esta Segunda Guerra Mundial, en este régimen nazi, poco hablado, porque él se va a convertir en el doctor personal de Hitler por los últimos 4 años de la guerra. La persona que más lo vio personalmente, físicamente, día a día, fue este doctor. No fueron sus asesores militares, no fue Eva Braun más adelante, no fue Goebbels, no fue Mengele, fue este doctor Morell. Y este doctor llega recomendado porque él inyectaba a distintas personas. Él tenía esta sed de ser importante, de salir de simplemente ser un doctor a ser alguien importante en la sociedad. Y él se da cuenta que la manera, como suele suceder en dictaduras, en gobiernos totalitarios, la manera de subir en esa escala social es a través del gobierno. Se enchufa en términos venezolanos y empieza a inyectar, a buscar clientela que sea principalmente líderes del Partido Nacional Socialista. Los inyecta con vitaminas, más que todo, una especie de cócteles para vitalidad, para que los ojos estuvieran más brillantes, para tener la piel más clara. Él inventa, dentro de la Alemania nazi de la época, inventa este concepto de te voy a curar de una enfermedad que todavía no tienes, simplemente te voy a hacer sentir mejor. Con eso empieza a rumorarse su nombre, lo invitan a una cena de gala y en esa cena de gala está Hitler. Hitler lo escucha, Morell lo escucha, se contactan y eventualmente Hitler le dice: mira, tengo estos dolores, me duele la barriga, me duele aquí, me duele allá. Si me quitas el dolor, te regalo una casa y te conviertes en mi doctor personal. Que el cargo más importante dentro de la medicina, que es ser el doctor personal del Führer Hitler en esa época. Morell se convierte en el doctor y va a empezar una relación muy extraña. Como siempre hay más detalles en el podcast, pero Morell va a inyectar, se estima en los reportes que consiguió el autor, 800 veces a Hitler con distintas inyecciones y le va a dar 1100 medicamentos diferentes. Y Morell fue inteligente, él sabía que estaba convirtiendo a Hitler en alguien que va a ser dependiente de estas inyecciones. Nuevamente, no lo está curando, simplemente le está dando estas sustancias, ya vamos a llegar a cuáles son. Pero Morell siempre las iba cambiando. Nunca le daba exactamente la misma mezcla, nunca era exactamente el mismo cóctel. Al no ser lo mismo, Hitler, no se dio cuenta nunca que estaba convirtiéndose adicto a esta sustancia. 2, dependiendo de ellas. 3, se empieza a dar cuenta Hitler: yo no dependo de ellas, dependo de él. El doctor Morell es quien yo necesito tener a mi lado. Entonces Morell se amarra muy bien alrededor de la élite del partido y le inyecta unas sustancias extremadamente extrañas. Aquí le voy a leer rápidamente algunas: tonofosfano, orchicrin, postacronium. Todas estas eran para la vitalidad, energía, hormonas, curas para la depresión. Venían principalmente de órganos del ganado y eventualmente empieza a inyectarle a Hitler Eukodal. El Eukodal es básicamente una heroína aún
mucho más potente, y eventualmente a Hitler, otro doctor, le va a inyectar cocaína. Más de 50 veces está reportado que recibió inyecciones de cocaína, o aspiró cocaína, o simplemente tomó cocaína en forma de pastilla. De distintas maneras, Hitler estaba drogado con todas estas sustancias. Antes de llegar a las consecuencias de esto desde el punto de vista físico para él, hablemos un poco de las consecuencias de esto desde el punto de vista de la Segunda Guerra Mundial. Hay distintos momentos en el cual Hitler toma decisiones donde él acaba de ser reparado, le acaban de dar un fix con estas inyecciones, con estas sustancias. Por si acaso, Eukodal, las metanfetaminas, piensen en Breaking Bad, no en Crystal Meth, ese tipo de sustancias de las que estamos hablando. Hay un momento en 1943, esto es 2 años antes que la guerra termine, que ya las cosas están empezando a irse hacia el sur para Alemania. Hitler está siendo errático, comete errores tanto en Inglaterra como en la Unión Soviética, famosamente en la Unión Soviética. Y Mussolini, según los reportes de inteligencia de Estados Unidos, está pensando salirse de la guerra. No va a traicionar a Hitler, hasta cierto punto lo hará, pero no lo va a traicionar, no quiere traicionarlo, no quiere apoyar a los aliados. Pero ya hay, en Sicilia ya hay tropas estadounidenses ocupando ciertos territorios italianos. La guerra la ve perdida. Para mantener su poder político al fin, Mussolini empieza a negociar. Y quiere negociar con Hitler. Hay una reunión muy importante. El resto de las personas en Alemania saben que este puede ser el final. Si Mussolini se voltea, no hay esperanza para que Alemania, Japón, Italia ganen esta guerra. Y necesitan que Hitler esté bien para esta reunión. Hitler esa noche lo consiguen en su cama gritando del dolor. Se cae de la cama, gimiendo, se agarra la barriga, siente tanto dolor que llama a su doctor para que le inyecte con algo. Ese es el día que el doctor Morrell decide inyectarlo por primera vez con Eukodal, esta heroína que por supuesto le va a calmar el dolor. En la reunión, Hitler ni siquiera dejó hablar a Mussolini. Hitler estuvo parado 3 horas seguidas. Mussolini no pudo ni siquiera decir una sílaba. No le quedó de otra. Al ver la intensidad de Hitler, las ganas con las que hablaba, él era un buen orador, como dicen muchas personas, convenció a todo el mundo en el cuarto que él todavía tenía la vitalidad, que Alemania todavía tenía la fuerza de ganar esta guerra y que Mussolini deberías de quedarte conmigo. Y al ver a Hitler frente a frente tan poderoso, Mussolini como que reculó y simplemente decide quedarse en la guerra. Este es uno de los efectos de la droga. Si Hitler, no puede estimar que si Hitler no está como estuvo ese día, tan tan hipersensible, activo, energético, como lo estuvo solamente por esa inyección de Eukodal, uno pudiera pensar que quizás Mussolini se retira de la guerra, Hitler quizás pierde la guerra antes y salvamos miles, cientos de miles, quizás millones de personas antes de los últimos exterminios, sin mencionar el daño de los soldados en esas batallas. Curiosamente, Mussolini se convierte en un paciente del Dr. Morrell. En las notas del Dr. Morrell que podemos ver hoy en día, se puede ver el escrito que dice paciente A, que es Hitler, paciente B era Eva Braun, la mujer eventualmente esposa de un día de Hitler, y paciente D era Mussolini, que también estaba recibiendo algunas de estas inyecciones. Pero volviendo a la cocaína, la Gestapo empieza a preocuparse. La Gestapo siempre le pedía estos documentos al Dr. Morrell de las inyecciones, de los medicamentos, por eso que lo sabemos hoy en día. Pero las inyecciones, como Dr. Morrell sabía, no creo, el autor no, por integridad periodística, no determina eso. Pero se lee, no puede leer entre las líneas, que el Dr. Morrell sabía lo que estaba haciendo. Sabía que lo que le estaba causando a Hitler desde el punto de vista médico. Y tenía que protegerse él mismo. Si Hitler tenía algún tipo de enfermedad causada por estas inyecciones, si Hitler lo envenenaba a alguien más y moría, para él protegerse, él tenía que tener las notas de todas estas medicinas. Y ahí se ve en sus notas todos los tratamientos. Es muy interesante ver cómo Dr. Morrell se protegió. Mala escritura, mala ortografía, mala caligrafía, a veces hablaba como en código, palabras encima una de la otra, todo para que la Gestapo no pudiera descifrar qué es lo que él estaba haciendo al dictador alemán. Por eso que tardó tanto tiempo que un libro como este se publicara, porque había que en verdad conectar los puntos entre todas estas notas. Pero la Gestapo decide llamar a otro doctor, un neurólogo, porque están viendo que Hitler está fallando. Y cuando Hitler empieza a ver a este doctor, ese es el doctor que le empieza a inyectar cocaína. Entonces imagínense, tienes a dos sustancias peleando por el control de tu cuerpo.
Dos sustancias diferentes. Heroína, cocaína. Sedante, estimulante. Aquí es cuando Hitler quiebra por completo. Pierde todas sus defensas inmunológicas, su sistema. Los historiadores médicos determinan que no pudo haber estado funcionando. Por eso que él tiene una especie de Parkinson's. Lo vemos temblando en distintos videos. No solamente hyper por la falta de droga, sino temblando, de que a veces escondía la mano para que la gente no viera que le estaba temblando. Se empieza a imaginar puntos en el espacio que no están. Babea. Está encorvado, siente dolores musculares, dolores gastrointestinales nuevamente. Hitler deja de ser una persona sana, en verdad, como dice el autor, y esto es increíble pensarlo. Desde 1940 hasta 1945, hasta su último día, cuando se suicida en conjunto con su esposa Eva Braun, él nunca estuvo sano, ni nunca estuvo sobrio, ni uno de esos días. Y es increíble pensar eso, que el hombre en ese momento quizás más peligroso del mundo, más poderoso está entre él y Stalin, pero más peligroso del mundo en ese punto, estaba totalmente drogado, sedado y siendo una especie de experimento de su propio doctor. Que cabe destacar, muchas de las sustancias que le inyectaban, que venían de hígados, corazones de ganado, al final de la guerra venían en trenes hacia el búnker de Hitler, donde el doctor lo inyectaba, y ya por la falta de... Por la falla de Alemania en la guerra, las vías de comunicación, de infraestructura, no es lo mismo de antes. Trenes se quedaban varados, trenes no podían congelar tanto tiempo estos órganos. De por sí se cree, se asume, que el doctor Morrell le inyectó bastantes veces estas sustancias que estaban ya podridas, vencidas. El daño, además, extra, adicional al cuerpo de Hitler. Si no fuera Hitler, uno se sintiera mal. Yo me acuerdo de leer este libro y decir... O sea, terminar el libro y pensar, no me sentí mal en un segundo. Y todo porque era Hitler. No, si hubiese sido un joven de la juventud hitleriana que no sabe lo que está haciendo, que nace en ese sistema, simplemente producto del mismo, fuera diferente. Pero estamos hablando del inventor de esto, el creador de todos estos males, una de las personas más malvadas, si no la más malvada de la historia. No te da sentimiento, por lo menos a mí no me da sentimiento. Quizás ustedes son mejor persona que yo. Pero es increíble, ¿no? Ver cómo un doctor pudo llevar un paciente a ese nivel. O sea, todo por estatus socioeconómico, todo por ser el doctor personal de Hitler, dejó que Hitler sufriera estas cosas. Y hay que aclarar algo aquí muy importante que el autor dice. Aquí nadie está sacando excusas a Hitler, aquí nadie está diciendo que Hitler hubiese sido mejor si no se hubiese drogado, si no hubiese estado bajo las influencias de las inyecciones de este doctor y del neurólogo, eventualmente con la cocaína. Para nada. La droga le permite a Hitler ser Hitler. La droga le permite a Hitler estar despierto, estar alerta y poder hacer las cosas que él quería hacer. No le cambió su ideología, no le formó ninguna ideología. Él era el monstruo que siempre fue. El hecho que estuvo drogado durante todo este tiempo no lo perdona de esta culpa inmensa que él tiene. ¿Y qué pasó al final de la guerra? Ya mencionamos el suicidio de Hitler, por supuesto. En los últimos días en ese búnker, Hitler expulsa al Dr. Morrell. Ya quiebra tanto físicamente. Su última droga fue el azúcar. Al su cuerpo no poder soltar dopamina porque ya no tenían las inyecciones, acabaron las sustancias en Alemania después de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, ya en los últimos momentos. Hitler empieza a desayunar. En los reportes está mostrado que él comía torta de chocolate, 3 paquetes de torta de chocolate, chocolate caliente con azúcar extra. Todo era súper azucarado con el propósito de sentir algún tipo de alivio, sentir algún tipo de high, que ya no lo podía conseguir con las otras sustancias. No habrán sido momentos agradables para él. Al final, vuelvo y repito, como es él, ¿qué importa? Pero él expulsa, agarra por el cuello al doctor Morrell, lo escupe en la cara y le dice: vete de aquí, vete a tu casa y compórtate como si nunca me hubieses visto. Se va en desgracia. El doctor Morrell ya tenía unos 57 años, unos años después, cuando tenía 61, después de la Segunda Guerra Mundial, murió. Él fue a los juicios de Nuremberg, los famosos juicios de Nuremberg, donde se juzgó a estos líderes nazis, los que sobrevivieron. Y es increíble pensarlo, pero él simplemente utilizó la carta de: yo era doctor, alguien tenía que hacer ese trabajo, a mí me llamaron, yo no quería ser el doctor de Hitler, pero a ver, eso fue mi responsabilidad médica. Termino este video con una frase triste que dice el libro: durante los juicios de Nuremberg, ningún farmacéutico, ningún médico fue declarado culpable
de ningún crimen durante el régimen nazi. Mucha información, espero que la hayan disfrutado. Es un libro muy bueno, se lo recomiendo para los que les guste la historia como yo. No es un libro de literatura ni nada por el estilo, es simplemente un libro de no ficción, pero estimula mucho la parte para mí más divertida de la historia, que es qué hubiese pasado si, ¿no? Eso es lo más entretenido para uno leer historia, cuando uno aprende una nueva faceta, un nuevo detalle. ¿Qué hubiese pasado si esos soldados en la invasión de Polonia no están dopados? ¿Hitler todavía cree que puede invadir a Francia y a la Inglaterra? Probablemente sí, pero ¿es exitoso en esa campaña? Quizás no. ¿Cómo eso marca el resto de la Segunda Guerra Mundial? Quizás Alemania se queda con Polonia. Quizás esa es la negociación, ¿no? Quizás Francia e Inglaterra simplemente dicen, ok, no te expandas, aquí hay un tratado de paz. No que Hitler lo fuera a cumplir necesariamente, no lo hizo con la Unión Soviética. Pero hay muchas preguntas que nunca vamos a tener respuesta, pero muchas interrogantes muy interesantes, y ese para mí es el propósito de la historia. Así que nuevamente, like, suscríbanse al canal, sigan promoviendo la lectura y conocimiento a través de Bibliotequeando.